Hola, hola a todos mis queridos suscriptores y a quienes se unen a nuestro canal por primera vez. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí, listos para sumergirnos en el fascinante mundo del entretenimiento y desentrañar las noticias que más nos emocionan. Hoy, amigos, vamos a hablar de un momento que sin duda alguna, alguien que admiran muchísimas personas ha estado soñando, esperando, visualizando un momento que finalmente ha llegado, marcando un antes y un después en su carrera y generando una ola de entusiasmo a nivel global. Estoy hablando de un acontecimiento que ha causado revuelo, que ha generado un sinfín de comentarios, debates y, para muchos, es la materialización de un esfuerzo incansable, de una visión clara y de una pasión desbordante que traspasa fronteras. Si aún no están suscritos a nuestro canal, ¿a qué esperan? Denle a ese botón rojo que ven por ahí abajo, es gratuito y vale oro. Y no olviden activar esa campanita para que no se les escape ninguna de nuestras dosis semanales de noticias, análisis profundos, curiosidades y todo lo que rodea a sus estrellas favoritas. Hoy nos sumergimos de lleno en el universo de Can Yaman. Sí, ese nombre que resuena con fuerza en el mundo del entretenimiento internacional, esa figura que ha conquistado corazones con su carisma magnético, su talento actoral que ha ido puliendo con dedicación y, seamos honestos, su innegable atractivo que lo ha convertido en un ícono. Y es que, como bien indica el título de este vídeo, ese momento que Can Yaman tanto soñó, por el que trabajó arduamente y visualizó con tal intensidad, finalmente ha llegado. Pero, ¿a qué momento nos referimos exactamente? ¿Qué es lo que ha ocurrido que ha generado tanta expectativa, tanta emoción, y que ha puesto a tantos a hablar sobre su futuro en la industria? Pues bien, prepárense porque vamos a desgranar cada detalle de esta noticia que está dando muchísimo de qué hablar, analizando su significado, sus implicaciones y lo que podemos esperar de este nuevo y ambicioso capítulo en la vida de Can Yaman. Para quienes quizás no estén tan al día con la trayectoria de este fenómeno turco, Can Yaman es un actor que ha logrado una fama internacional espectacular en un tiempo relativamente corto. Saltó a la palestra de la fama mundial con series que se convirtieron en verdaderos éxitos de audiencia, como Erkenci Kuş y Dolunay, donde demostró no solo su innegable atractivo físico, sino también una versatilidad actoral sorprendente y una capacidad para cautivar a la audiencia que trascendió las pantallas. Desde entonces, su carrera ha sido una auténtica montaña rusa de éxitos, participaciones en producciones de diferentes países, colaboraciones con marcas de renombre y una legión de fans que lo sigue y apoya incondicionalmente allá donde va. Pero como todo artista que aspira a la excelencia y a la trascendencia, Can Yaman ha tenido siempre ambiciones, metas claras que se ha propuesto alcanzar, sueños que ha ido persiguiendo con una tenacidad admirable y una visión a largo plazo. Y uno de esos sueños, uno que se ha rumoreado, especulado y anhelado por muchos de sus seguidores durante mucho tiempo, parece haberse materializado de una forma espectacular, consolidando su estatus como una estrella global de primer orden. Estoy hablando, por supuesto, de su incursión en la televisión italiana de una manera mucho más profunda, ambiciosa y protagónica de lo que habíamos visto antes. Si bien es cierto que ya ha participado en programas de entretenimiento, ha mostrado su faceta más cercana y cercana al público italiano, e incluso ha participado en eventos de gran repercusión en Italia, lo que ha sucedido ahora es un paso gigante, una consolidación definitiva de su presencia en uno de los mercados televisivos más importantes e influyentes de Europa. Y es que Yaman se ha puesto al frente de un proyecto que a todas luces representa ese momento cumbre, esa cumbre que tanto anhelaba y por la que ha trabajado sin descanso. ¿Se imaginan? Trabajar en una producción de renombre internacional, en un idioma que no es el suyo nativo, y hacerlo con la maestría, la dedicación y el impacto que lo caracterizan, asumiendo un papel icónico que ha marcado a generaciones. El proyecto en cuestión, el que ha desatado la euforia y la expectación, es nada más y nada menos que Sandokan. Sí, han oído bien. El legendario pirata, el temido pero carismático tigre de Montparnasse, cobra vida una vez más en una nueva y ambiciosa adaptación televisiva, y el encargado de encarnar a este icónico personaje es Can Yaman. Y no se trata de cualquier adaptación, sino de una producción que se está gestando con grandes expectativas, con un presupuesto considerable, y que ha sido recibida con una mezcla de entusiasmo, curiosidad y, por supuesto, una sana dosis de escepticismo por parte del público y la crítica especializada. Este es el momento que, según muchos de sus fans y observadores de la industria, Can Yaman ha estado esperando, la oportunidad de protagonizar una serie de renombre internacional, de demostrar su capacidad actoral en un personaje complejo y con una rica historia, y de dejar su huella imborrable en la historia de la televisión,
no solo turca, sino mundial. Piensen en la magnitud de este proyecto. Sandokan es una saga con décadas de legado, un personaje que ha sido interpretado por grandes figuras del cine y la televisión a lo largo de los años, y ahora, la responsabilidad y el honor de darle vida recaen en Can Yaman. Esto no es solo un trabajo más en su filmografía, es una oportunidad para reinterpretar un clásico, para darle su propio sello distintivo, para aportar su energía y su carisma a un personaje que ya forma parte del imaginario colectivo, y para demostrar que tiene la fuerza interpretativa, la presencia escénica y la profundidad necesarias para encarnar a un pirata legendario que inspira tanto respeto como admiración. Y lo más fascinante de todo es que lo está haciendo en Italia, un país que lo ha acogido con los brazos abiertos, que ha abrazado su talento y donde su popularidad es sencillamente innegable, convirtiendo esta colaboración en un puente cultural y artístico entre Turquía e Italia. La expectativa es altísima, y no es para menos. Se habla de un presupuesto considerable, de un equipo de producción de primer nivel compuesto por profesionales de diversas nacionalidades, y de una ambientación que busca ser fiel al espíritu de las novelas originales de Emilio Salgari, pero con un toque moderno, fresco y adaptado a los estándares de producción televisiva actuales. Can Yaman no solo interpreta a Sandokan, sino que se ha involucrado activamente en el desarrollo del personaje, aportando su visión, su energía, y participando en todas las etapas de preproducción y rodaje. Esta implicación profunda es clave. Cuando un actor se involucra de esta manera, cuando pone su corazón, su alma y su energía en un proyecto, los resultados suelen ser excepcionales, y la promesa de una interpretación memorable es inminente. Y es aquí donde entra la parte más intrigante y significativa de todo esto. ¿Por qué este papel de Sandokan es tan importante para Can Yaman? ¿Qué significa para él estar al frente de esta producción tan ambiciosa, en un contexto diferente al de sus inicios? Pues si analizamos su trayectoria con detenimiento, vemos una evolución constante y una estrategia clara. Ha pasado de ser un actor emergente con gran potencial en Turquía a convertirse en una estrella global con una base de fans masiva. Ha explorado diferentes géneros y personajes, desde comedias románticas hasta dramas intensos, pero Sandokan representa un desafío de otra índole. Es un personaje complejo con una carga histórica, una mitología propia y un aura de leyenda que requiere una interpretación profunda y matizada. Asumir este rol es, sin duda, un salto cualitativo en su carrera. Es la oportunidad de demostrar que puede ir mucho más allá de los papeles románticos que lo catapultaron a la fama internacional. Es la chance de ser el protagonista absoluto de una superproducción internacional con una proyección global, consolidando así su posición como un actor de talla mundial. Además, la elección de Italia como el escenario principal de esta aventura es enormemente significativa. Can Yaman ha demostrado tener una conexión especial, casi mágica, con el público italiano. Desde sus visitas, sus entrevistas, sus apariciones en programas de televisión de gran audiencia, ha generado una cercanía, una empatía y un cariño que pocas estrellas extranjeras logran cultivar. Verlo ahora protagonizar una serie tan importante para la televisión italiana, una producción que conecta con la identidad cultural del país y que tiene un alcance europeo, es, en cierto modo, un reconocimiento a esa conexión profunda y una apuesta decidida por su potencial como actor y como figura mediática. Es como si Italia le dijera: tú eres el indicado para este desafío, tú tienes la fuerza y el carisma para revitalizar a nuestro héroe. Imaginen la presión, pero también la inmensa emoción. Estar en un set de filmación, inmerso en la piel de un personaje tan emblemático, en un idioma diferente al suyo, con la mirada de millones de espectadores puestos sobre ti, esperando una interpretación que esté a la altura de la leyenda. Esto es precisamente lo que significa para Can Yaman haber alcanzado este momento. Es la culminación de años de trabajo duro, de dedicación incansable, de formación continua, de aprendizaje y adaptación. Es la recompensa tangible por no haber tenido miedo de salir de su zona de confort, de apostar por proyectos ambiciosos y de buscar constantemente la superación personal y profesional. Y no nos olvidemos de los detalles que hacen este proyecto aún más fascinante y prometedor. Se dice, y los indicios son claros, que Can Yaman ha estado entrenando intensamente para el papel, preparándose físicamente de manera rigurosa, adoptando un estilo de vida acorde al personaje y aprendiendo las técnicas necesarias para dar vida a un guerrero de la talla de Sandokan. Esto demuestra su compromiso absoluto y su seriedad profesional. No se trata solo de tener el talento innato, sino de estar dispuesto a poner el esfuerzo extra, la disciplina férrea y la dedicación total para que las cosas salgan impecables.
Y cuando hablamos de Can Yaman, el esfuerzo extra parece ser su sello distintivo, una característica que lo ha llevado a donde está hoy. Las imágenes que hemos visto hasta ahora del rodaje, los avances que se han filtrado y las declaraciones del equipo de producción, nos dan una idea de la magnitud y la calidad de la serie. Los escenarios espectaculares, el vestuario detallado y meticulosamente diseñado, la puesta en escena cuidada al extremo, todo apunta a que estamos ante una serie que busca ser épica, emocionante, visualmente impactante y que aspira a cautivar a una audiencia global. Y en el centro de todo, deslumbrante Can Yaman desplegando todo su carisma, su fuerza interpretativa y su innegable presencia escénica, listo para encarnar a Sandokan y dejar su huella en la historia de la televisión. Este momento, el momento en que Can Yaman se convierte oficialmente en Sandokan, es la confirmación rotunda de que los sueños, cuando se persiguen con pasión inquebrantable, determinación férrea y trabajo arduo, pueden y deben hacerse realidad. Es un mensaje poderoso para todos nosotros, no importa cuán grandes sean nuestras aspiraciones, cuán lejanos parezcan nuestros objetivos, si creemos en nosotros mismos, si trabajamos duro, si aprendemos y nos adaptamos, podemos alcanzar aquello que nos proponemos. Para Can Yaman este es, sin duda alguna, un hito trascendental en su carrera, un escalón más en su ascenso imparable hacia la consolidación como una estrella internacional de primer nivel, un artista reconocido por su talento y su versatilidad, más allá de su atractivo físico. Y ahora, queridos amigos, llega el momento de la reflexión, de sacar conclusiones y de inspirarnos en esta historia de éxito y perseverancia. ¿Qué podemos aprender de esta trayectoria y de este logro de Can Yaman? Creo que lo más importante es la perseverancia inquebrantable. Can Yaman ha enfrentado retos, ha superado obstáculos, ha navegado por aguas a veces turbulentas de la fama, pero nunca ha dejado de creer en sí mismo y en sus objetivos. Ha apostado por proyectos audaces, ha aprendido idiomas, se ha adaptado a diferentes culturas y ha demostrado una versatilidad actoral que lo hace destacar en un mundo tan competitivo y cambiante como el del entretenimiento global. Este papel en Sandokan no es solo un personaje más en su extensa filmografía, es una declaración de intenciones. Es la muestra contundente de que está listo para asumir roles más complejos, más desafiantes y de que posee el talento necesario para hacerlo de manera excepcional. Es la oportunidad de demostrarle al mundo, una vez más, que no es solo un actor guapo con carisma, sino un artista con una gran capacidad interpretativa, con la profundidad y la fuerza para dar vida a personajes icónicos y memorables. Es la consolidación de su figura como un actor polifacético, capaz de brillar en diferentes registros y en distintas latitudes. Ahora, para concluir esta apasionante travesía por el universo de Can Yaman y su nueva aventura como Sandokan, quiero hacerles una pregunta que me interesa profundamente. ¿Qué les parece a ustedes este nuevo rumbo en la carrera de Can Yaman? ¿Están tan emocionados como yo por ver su interpretación de este legendario pirata? ¿Creen que estará a la altura de las expectativas generadas? Déjenmelo saber en los comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones, sus teorías, sus expectativas y sus debates. Ustedes son una parte fundamental de esta comunidad y su participación enriquece nuestras conversaciones. Ha sido un placer enorme compartir con ustedes este análisis profundo de lo que, sin duda alguna, representa un momento cumbre, un punto de inflexión y un logro espectacular en la carrera de Can Yaman. Si les ha gustado este vídeo, si les ha parecido interesante, si han disfrutado de esta conversación y si han aprendido algo nuevo, por favor, no se olviden de regalarme un gran me gusta. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes y a mantener viva esta comunidad. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, los invito una vez más, con la mayor calidez, a suscribirse a nuestro canal y a activar esa campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas entregas, donde seguiremos explorando el fascinante mundo del entretenimiento. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus conocidos, con todos aquellos que sean fanáticos de Can Yaman o que simplemente disfruten de las historias de superación, éxito y talento que inspiran y motivan. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces, cuídense mucho, mantengan la curiosidad activa y sigan soñando en grande. Chao, chao.